en el capítulo 12. Miremos allí los versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Allí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dejémoslo hasta ahí por lo pronto. Dios bueno, háblanos en esta mañana. Todos necesitamos de tu palabra, que nos ayude a crecer, a cambiar y a que haya fruto en nuestra vida. Porque no en vano, Señor Dios, tú nos llamaste a seguir a Jesús. Que tu palabra, Señor, hoy haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos estado hablando de Pedro últimamente y no puedo evitar traer de nuevo referencia a Pedro esta mañana, sobre todo por la ocasión aquella en que Jesús le dijo a Pedro y a otros: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Pero la carne es débil. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, necesitas ser disciplinado. Y una de las primeras cosas que tienes que comenzar a establecer como disciplina en tu vida es la oración. Tienes que aprender a vigilar sobre ti mismo. Velad y orad, vigila sobre ti mismo. A veces parece que nos es más fácil vigilar a los demás, ver cómo andan los demás. Jesús le dijo a Pedro: no, tienes que mirarte a ti mismo, vigilar sobre ti mismo y orar. Tienes que ser disciplinado en orar. Pero Pedro y los otros no le prestaron atención mayormente a eso. Ellos no le dieron mayor importancia a lo que Jesús les dijo. Por esa razón, cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro simple y sencillamente se vino abajo. Y recién cuando nos pasan cosas así, es que comenzamos a descubrir la importancia de la disciplina en nuestra vida espiritual. Las personas a las que se dirige esta epístola, ya lo hemos dicho varias veces, necesitaban tener en claro cuál es el objetivo último
de la vida cristiana y avanzar hacia ese objetivo. Yo quiero esta mañana hablar del desafío de la disciplina, el desafío de la disciplina, porque es la disciplina la que nos permitirá comprender el objetivo de la vida cristiana, o habiendo comprendido el objetivo de la vida cristiana, avanzar hacia ese objetivo. Ni usted ni yo vamos a llegar jamás al objetivo último de la vida cristiana por casualidad. Jamás vamos a llegar de carambola, por decirlo de otra manera. Solo podremos llegar al objetivo último de nuestra vida espiritual mediante una seria vida de disciplina espiritual. Disciplina espiritual. El concepto de disciplina tiene una connotación muy negativa entre nosotros y generalmente está asociado con el castigo. A veces pensamos que disciplinar a alguien es castigarlo, ponerlo en una situación sancionatoria, por decirlo así, por algo que hizo que no estuvo bien. Pero en el Nuevo Testamento, tanto como desde el Antiguo Testamento, desde la literatura de sabiduría, el concepto de disciplina tiene un sentido sumamente positivo, constructivo y sobre todo encaminado a corregir. Entonces es importante que comprendamos esa diferencia en el concepto de la disciplina. Nosotros conocemos Hebreos 11, conocemos todo el capítulo 11 de Hebreos, y sabemos cómo allí se nos habla de personajes en la historia de la relación de Dios con la humanidad. Se nos habla de personajes como Abel, se nos habla de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Rahab, de otros personajes. Pero una característica de todos esos personajes es que tuvieron que sufrir. Todos tuvieron que sufrir, o todos tuvieron que enfrentar grandes pruebas y luchas en sus vidas. Pero también todos tuvieron que vivir en medio de difíciles circunstancias y aún así tuvieron la suficiente disciplina para mantenerse fieles hasta el final. Supieron mantener la suficiente disciplina para mantenerse fieles hasta el final. Aunque Daniel no se menciona directamente en esta lista que hace el escritor de Hebreos en el capítulo 11, pero sí suponemos que está incluido dentro de los profetas. Daniel dice que oraba 3 veces al día, y eso es disciplina. 3 veces al día oraba Daniel, pero no solamente eso, sino que dice que Daniel, ante la amenazante restricción del rey de no orar al Dios verdadero, sino que tenía que rendirle culto a la estatua del rey, entonces Daniel, más a propósito, se fue a su lugar donde vivía, abrió las puertas de su habitación para que todo el mundo lo viera y continuó orando abiertamente 3 veces al día. Y eso es disciplina. Es la disciplina lo único que nos permite poder continuar orando a pesar de que las cosas anden mal en nuestra vida. Es la disciplina lo que nos permite continuar adelante. Ahora bien, en el versículo 1, según acabamos de leer aquí, Hebreos 12, nos dice: por tanto, nosotros también, nosotros, usted, yo, no solamente estos creyentes a los que les escribió el autor de Hebreos, sino también usted y yo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o como traduce la Nueva Traducción Viviente, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida
de fe. Y esto evoca la figura de un estadio lleno de espectadores que ovacionan a los triunfadores. Cuando yo estaba muy pequeño, mi papá solía llevarnos a ver la etapa final o la llegada de la etapa de la Vuelta a Colombia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y ese estadio, yo recuerdo, yo de niño veía ese estadio llenísimo de gente, hasta que los ciclistas empezaban a llegar y le iban dando la vuelta a la pista. Y los ciclistas llegaban cansados, agotados allí, terminando su etapa. Pero cada ciclista que llegaba recibía un gran aplauso de la gente. Y a mí me llamaba la atención eso. Sí, se ovacionaba al primero, al que llegaba primero, pero luego a todos los demás se les daba también un aplauso. Y lo que Hebreos está diciendo es eso. En la medida en que nosotros vayamos llegando al final, mantengamos nuestra fidelidad al Señor, entonces también nosotros escucharemos a alguien que nos diga: muy bien, has llegado, has triunfado. No importa si no llegaste primero, el punto es que llegaste. Pero todo eso, al final de cuentas, viene a ser el resultado de la disciplina. Viene a ser el resultado de una disciplina persistente y firme en la vida espiritual. Yo creo que hoy no es extraño. Quienes quieren, y tal vez los hay por cientos de creyentes cristianos en las iglesias cristianas en la actualidad, que simplemente les ha gustado llevar una vida cristiana cómoda. Y cuando me refiero a una vida cristiana cómoda, me refiero a una vida cristiana sin mayor compromiso, sin mayor dificultad, sin mayor entrega, sin mayor consagración. Simplemente una vida cristiana en la que yo me acomodo o acomodo las cosas para yo sentirme bien y estar tranquilo con mi conciencia. Queremos una vida cristiana cómoda. Si es así, nos haría bien mirar a los personajes de la historia bíblica que menciona Hebreos capítulo 11. Pero a la luz de todos esos personajes que menciona el autor, nosotros podemos mencionar aquí tres cosas que quiero enfatizar. La primera, la vida cristiana es como correr una carrera que requiere disciplina. La vida cristiana es como correr una carrera que requiere disciplina. Podríamos decir con propiedad: soy cristiano. Yo no tengo la menor duda de que todos nosotros podemos decir con toda propiedad y seguridad: sí, yo soy cristiano. Sí, gloria a Dios por eso. No lo dudo. Pero podría usted también decir con la misma propiedad que es cristiano, podría decir en qué ha tenido usted que ser más disciplinado. Podría usted decir con toda propiedad: en lo que he tenido que ser más disciplinado, o en lo que he tenido que esforzarme más disciplinadamente en mi vida es en esto, en esto o en esto. ¿En qué ha tenido usted que ser más estrictamente disciplinado en su vida? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios y mirando, o mejor, partiendo de su propia experiencia, que es realmente algo admirable, Pablo decía: ustedes no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solamente uno obtiene el premio. Pablo decía: corran pues de tal modo que obtengan el premio. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, decía Pablo, en cambio, por uno que dura para siempre. Y Pablo decía: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire,
Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y eso es disciplina. Pablo está hablando de la necesidad que él encontró en su propia vida, con su propio carácter, con su propia personalidad, con su propio cuerpo, con sus propias flaquezas, con sus propias debilidades, cómo él encontró lo importante, lo necesaria que es la disciplina en la vida espiritual. Pablo sabía que hay cosas en nuestro carácter, hay cosas en nuestra manera de ser, hay cosas en nuestra mente, hay debilidades en nuestro cuerpo que no van a poder ser superadas o no van a desaparecer de la noche a la mañana, sí porque sí, a menos que aprendamos a mantenerlas en sujeción a Dios por medio de la disciplina. La disciplina es la actitud y es la acción premeditada y permanente para lograr un fin. Algo que realmente me propongo lograr, pero que de una forma premeditada, pero también constante, voy a estar trabajando para alcanzar ese fin. Así que el que practica una disciplina es un discípulo. Observe bien esto. Jesús no llamó, hasta donde yo sé, Jesús no llamó admiradores. Las iglesias están llenas de admiradores de Jesús, pero Jesús nunca llamó admiradores. Jesús nunca llamó adictos a los milagros. ¿Ha visto usted personas adictas a los milagros? O tal vez usted sea una de esas personas, no sé. Pareciera que su fe funciona solamente cuando ven milagros, cuando pueden presenciar milagros o cuando son objeto de un milagro. Entonces la fe les funciona. Jesús no llamó adictos a los milagros. Jesús tampoco llamó prosélitos. Un prosélito es una persona que salta de una religión a otra. Y los he visto demasiadas veces. He visto personas supuestamente, pastores bautistas, dejar su iglesia y regresar a la iglesia católica romana. He visto personas cristianas, al menos de nombre, terminar convirtiéndose en musulmanes. He visto personas salir de iglesias cristianas y terminar con los adventistas o con los testigos de Jehová. Simplemente son prosélitos. Andan saltando de una religión a otra, de un ámbito en cierta forma espiritual o religioso a otro. No, Jesús no llamó ni admiradores, ni adictos a los milagros, ni prosélitos. Jesús simple y sencillamente llamó discípulos. Lo que Jesús llamó fue discípulos. Jesús llamó discípulos, los que están dispuestos a someterse a una disciplina. Por eso el evangelista Lucas cita las palabras que constantemente Jesús le decía a quienes aparentemente estaban dispuestos a seguirle. Y casi que me parece ver a Jesús y me parece escucharlo, tal vez subido en una tarima o subido en una roca o en un lugar alto donde todos lo escucharan y decirles: miren, seguirme a mí significa, implica, cuesta o tiene que ver con esto y con esto y con esto. Por eso Lucas cita específicamente las palabras de Jesús cuando decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Decía a todos. Al parecer esa era la constante en Jesús. Como cuando algún tipo de
representante militar, llega a un lugar para reclutar personal para el ejército, entonces se para y les dice un discurso acerca de lo que cuesta o de lo que son los requisitos para hacerse soldado. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la clase de gente que Jesús llama, gente dispuesta a responder al reto de la disciplina del reino de Dios. Y Mateo nos trae otras palabras de Jesús dichas a una multitud. En alguna ocasión Él les dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Miren bien, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En ese texto se describe gente cargada con muchas cosas. Se describe gente cargada en su conciencia, con sus culpas. Se describe gente emocionalmente cargada con sus fracasos y con sus luchas. Se describe gente cargada con los problemas que no podían solucionar, con las cosas que se salían completamente de las manos. Describe gente cargada con muchas cosas. Y cuando uno está cargado con tantas cosas, simple y sencillamente no puede avanzar. Jesús sabía, esas personas cargadas y trabajadas no podían avanzar en la vida. Por eso Él les dice: vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Así que si estamos hablando de una carrera en la que hay que avanzar, entonces, por una parte, la disciplina implica, miren bien, la disciplina implica quitar la sobrecarga. La disciplina implica quitar la sobrecarga. Aquí dice el escritor: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. La Nueva Traducción Viviente dice: quitémonos todo lo que nos impide correr. Quitémonos todo lo que nos impide correr. Si usted observa bien, al menos hoy en día, con las nuevas técnicas y cosas que se van descubriendo, también el campo del deporte y demás, usted mire bien a los atletas que corren, ya sea una carrera de 100 metros o una carrera de 1000 metros o una maratón, lo que sea. Observe cómo esos atletas llevan encima lo mínimo de ropa posible. ¿Lo ha echado de ver? Y es más, la ropa que llevan tiene el más mínimo de lo mínimo del peso que pueda llevar. Los zapatos pesan lo mínimo que deban pesar. Apenas deben ser lo suficientemente útiles para poder moverse sobre el piso. Todo eso se ha encontrado que juega un papel importante al momento de hacer una carrera o al momento de batir un récord. Entonces, con razón, el escritor de Hebreos decía: quitémonos todo lo que nos impide correr. Si se quiere lograr un propósito, hay que dejar a un lado las cosas que estorban a ese propósito. Hay que dejar las cosas que nos sobrecargan. Hay que dejar las cosas que en alguna forma nos llenan de ansiedad o que resultan ser un peso innecesario para que nuestra vida espiritual pueda avanzar. Los israelitas en el desierto son un ejemplo, yo diría, no solamente claro, sino un tanto lamentable de esto. Los israelitas en el desierto tenían una característica. Siempre se andaban quejando. ¿Lo ha visto usted? Siempre se andaban quejando. Que no tenemos agua,
que Moisés nos trajo a este desierto para matarnos de sed, que nos va a hacer morir aquí a todos con todo y nuestros niños, que no tenemos carne, que estamos cansados de ese maná, no queremos más maná, queremos carne. Siempre se andaban quejando, seguían cargando de alguna manera con su pasado, con lo que habían experimentado en Egipto, seguían cargando con el descontento en su corazón, seguían cargando con sus dudas, seguían cargando con su actitud rebelde, con su mal carácter, seguían cargando con su quejadera y su murmuración, y eso constituía una insoportable sobrecarga emocional, y esa sobrecarga a la postre los llevó al fracaso total, porque así no pudieron avanzar, así no pudieron acogerse completamente al propósito de Dios con ellos. Ellos no podían ver las cosas con fe, no podían ver las cosas con esperanza, no podían ver las cosas con optimismo, porque sus corazones estaban sobrecargados de cosas absolutamente innecesarias. La disciplina implica quitar la sobrecarga, pero también la disciplina nos hace corredores persistentes. Corredores persistentes. La disciplina. Nadie llega a ser un corredor, al menos yo no estoy seguro si habré escuchado alguna vez un atleta hablar o decir que fue a unos Juegos Olímpicos y que ganó una medalla de oro en una competencia difícil y que solamente entrenó los 8 días antes de la carrera. No creo. Generalmente la disciplina para llegar a esas instancias ha comenzado muy temprano en la vida. Muy temprano en la vida. De tal manera que comenzó a ser algo persistente, y la persona o el atleta o el deportista comenzó a adquirir forma, estado físico, conciencia de lo que iba a hacer, una cantidad de cosas. La disciplina nos hace corredores persistentes. Dice aquí el escritor: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La disciplina tiene mucho que ver con los hábitos en la vida. La disciplina tiene mucho que ver con los hábitos en la vida. Los hábitos pueden convertirse en algo que nos esclavizan, que nos aplastan, que nos destruyen por nuestra falta de disciplina. Y si queremos deshacernos de muchos de nuestros hábitos, vamos a tener que establecer una disciplina. Nosotros fácilmente aprendimos malos hábitos. Aprendimos malos hábitos para pensar, aprendimos malos hábitos para hablar, aprendimos malos hábitos para comer, aprendimos malos hábitos para cuidar nuestra salud. Sí, nos resultó fácil en la vida aprender malos hábitos. Y después, cuando ya esos malos hábitos nos tomaron ventaja, entonces hemos tenido que comenzar a deconstruirlos para formar hábitos buenos. ¿Cuántas veces quizás el médico nos ha dicho, el médico o el dietista o el nutricionista nos han dicho: si no aprendes a llevar una dieta adecuada, balanceada, si no dejas de comer tanto de esto, si no dejas de comer de esto otro, si no aprendes a comer ahora, si no comes más de esto, si no duermes bien, si no haces ejercicio, si no esto, ¿verdad? Nos hablan de cosas que tenemos que comenzar a formar para deconstruir nuestros malos hábitos. Y con la vida espiritual es igual. De verdad, nosotros hemos aprendido malos hábitos morales muchas veces en la vida y hemos tenido que comenzar también a deconstruirlo para formar hábitos buenos, como por ejemplo una vida devocional. ¿Cómo va su vida devocional? La vida devocional es parte de la disciplina espiritual, su vida devocional.
Y cuando me refiero o hablo de la vida devocional, me refiero a que usted aparta tiempo de calidad para estar con el Señor. No simplemente usted se limita a que se levantó a las 4 de la mañana o 5 y se tiene que ir a trabajar y tiene que salir rápido a encontrar el bus que lo va a llevar al trabajo, y escasamente usted hace una oración antes de salir, o tal vez si alcanza a desayunar, no sé, o tal vez mientras sale y corre a conseguir el bus usted va orando. Eso no es tiempo de calidad que pueda decir estoy teniendo una disciplina, estoy practicando una disciplina para crecer espiritualmente. ¿Cómo va su vida devocional? ¿O qué tal su vida de oración? Su vida de oración personal. ¿Qué tan profunda es su vida de oración personal? ¿Y qué si pensamos en su vida de adoración personal? ¿Adora usted a Dios en lo personal? ¿Tiene usted un lugar en su casa, en su apartamento, no sé, un lugar donde usted se va solo, tal vez durante media hora o 1 hora o 2 horas, yo no sé, y adora al Señor? ¿Lo adora con todo su corazón? ¿O qué decir de su vida de estudio bíblico y de meditación de la palabra? ¿Qué tanto usted lee, estudia y medita en la palabra de Dios? Cuando todo esto se convierte en un hábito, la vida cristiana viene a ser una carrera habitual que hace del creyente un corredor persistente. Pero si usted no está corriendo, si usted no es un corredor que está corriendo, si usted es un corredor que simplemente está siendo llevado ahí por la inercia, por la rutina que lo trae al culto, y como lo trae al culto vuelve y lo lleva a la casa, y así usted pasa el resto de la semana. Si usted no es un corredor que está corriendo, entonces muy probablemente es porque usted no está practicando una vida disciplinada o una vida de disciplina espiritual persistente. Yo les diré, hermanos queridos, mientras en nosotros todavía luchan y se enfrentan entre sí hábitos malos y buenos, no podremos avanzar mucho. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. En segundo lugar, Jesús con su ejemplo nos enseñó la importancia de la disciplina. Jesús con su ejemplo nos enseñó la importancia de la disciplina. Aquí en el versículo 2, volviendo a Hebreos, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice que Jesús llegó a la cruz, sufrió la cruz, porque Jesús tenía disciplina. Pudo enfrentar un momento muy difícil en su vida y pudo mantenerse firme y pudo sobreponerse a ese momento difícil por su disciplina. La forma como Jesús vivió, aún en medio de pruebas y oposición, fue el resultado de su propia disciplina. Jesús fue una persona disciplinada. Jesús conocía profundamente las Escrituras. Jesús madrugaba a orar. Jesús trabajaba intensamente. Jesús sabía cuándo parar, cuándo descansar. Jesús supo hacer frente a la tentación. Es más, sus propios discípulos lo describieron como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso significa que Jesús tenía una excelente personalidad y un gran carácter. Sin disciplina no podrá surgir en nosotros una vida espiritual fructífera. Así que piense esto, volviendo a la idea de una vida cristiana cómoda, fácil. Para los que buscan una vida cristiana así, entonces esto es algo que tiene que
retarnos, tiene que desafiarnos a establecer disciplinas en nuestra vida que realmente nos permitan ver más fruto espiritual en nosotros. Ya estos creyentes de la congregación a la que fue dirigida esta epístola nos hacen ver, como lo hemos dicho otras veces, nos hacen ver que ellos simplemente querían una vida cristiana fácil y cómoda. Ellos esperaban un cumplimiento inmediato, ya mismo, de los fines de la vida cristiana. Ellos querían experimentar cambio en su vida. Ellos querían ver respuestas a sus oraciones. Ellos querían crecer espiritualmente. Ellos querían tener paz y tranquilidad en el corazón. Pero este texto representa un reto descomunal al hacernos ver que la vida cristiana implica disciplina. Y en eso Jesús mismo marcó la pauta. Él tuvo que desarrollar su ministerio paso a paso por fe. A Jesús lo contradijeron, lo rechazaron, al final sufrió la cruz. Pero Jesús sabía que eso era parte de la fidelidad a Dios. Y todo eso requería de mantenerse fielmente firme por medio de una firme disciplina. Jesús dijo en una ocasión: si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Piense usted en sus circunstancias. Piense en sus circunstancias. Las circunstancias no son hechos o situaciones sin propósito. Las circunstancias conllevan un tremendo potencial de disciplina formativa encaminada a darle profundidad a su vida espiritual, en un ambiente en que es más fácil ser inmediatista o conformista. Esa es la razón por la que hay tanta superficialidad en las iglesias cristianas. Demasiadas personas quieren las cosas ya mismo, de inmediato. Demasiadas personas son inmediatistas y los que no lo son simplemente son conformistas. Les gusta estar así como son. Cierto autor cristiano decía: la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Y eso implica disciplina. Y permítanme decir algo más. Entonces, la disciplina de Dios está encaminada a ayudarnos a alcanzar la meta. La disciplina de Dios está encaminada a ayudarnos a alcanzar la meta. En el versículo 7 dice el autor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, observen ustedes que Jesús nos presenta una sugestiva figura de Dios como Padre. Él es un Padre que disciplina. No solamente es un Padre que provee, no solamente es un Padre que cuida, no solo es un Padre que dirige, no, también es un Padre que disciplina. Y esa actitud disciplinaria de Dios es parte de su amor para con aquellos a quienes Él ha acogido como sus hijos y sus hijas. En Dios la disciplina tiene el más constructivo y correctivo sentido que uno pueda tener, porque Dios corrige con conocimiento de causa, con amor y hacia un fin específico. Pongámonos en el lugar de aquellos creyentes a los que les escribió el autor de Hebreos. Ellos estaban bajo una presión muy grande y en realidad nunca ha sido diferente para quienes deciden seguir a Jesús. Entonces piense esto:
Una vez que nosotros hemos asumido ese camino de seguir a Jesús, ¿cómo esperaríamos que procediera Dios con nosotros, siendo que nos hemos involucrado en su mundo, nos hemos involucrado en sus caminos, en sus proyectos? Juan dice que al recibir a Jesús, nosotros recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, aquí no estamos hablando de una ilusión religiosa, sino de una realidad espiritual. Entonces, Dios como Padre va a llevarnos a través de un proceso formativo. El consejo del escritor bíblico es: no menosprecies ese proceso malinterpretando las circunstancias en tu vida. Por eso en el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Las circunstancias, si nosotros somos conscientes de que vivimos en el mundo de Dios, del cual Dios no está ausente, al cual Dios no es ajeno y que todo está bajo el control de su mano, si nosotros somos conscientes de eso, entonces podremos comprender que las circunstancias no son asunto de buena suerte o de casualidad. Puede ser que a nosotros nos parece que a otros creyentes les va mejor que a nosotros como cristianos. Y quizás a veces pensamos: ¿por qué estoy siendo tan de malas? ¿Por qué me está resultando esto de esta manera? ¿O por qué vino a pasarme esto o aquello otro? ¿Por qué he tenido como tan mala suerte como cristiano? ¿Por qué yo veo que a otros cristianos como que les va mejor, como que Dios los bendice más, como que la pasan mejor que lo que la estoy pasando yo? Y entonces quisiéramos ser como esos cristianos que a nosotros nos parece que les está yendo mejor que a nosotros. Una vez alguien le preguntó a un cierto predicador muy conocido, una señora vino y le dijo: pastor, yo a usted lo admiro mucho por ser un hombre de Dios, y le confieso que yo quisiera ser como usted. El predicador se quedó mirándola un momento y con toda seriedad le dijo: pues hermana, si usted me conociera realmente, no querría ser como yo. No, las circunstancias generalmente son cosas muy personales y generalmente son asuntos que tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Obsérvese que todo el catálogo de hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos 11, allí cada uno vivió su propia experiencia de fe en sus propias circunstancias. La experiencia de fe de Sansón no se parece en nada a la experiencia de fe de Abraham. La experiencia de fe de Rahab, la ramera, que ayudó a los exploradores que vinieron a Jericó para reconocer la ciudad y los escondió. No, la experiencia de fe de esa mujer no se parece en nada a la experiencia de Sara, la esposa de Abraham. Cada uno vivió su propia experiencia de fe en sus propias circunstancias. Pero lo que se concluye de todos ellos es que si